La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Mis amigos, bienvenidos a otro encuentro más aquí en Honoris Causa, por supuesto a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Y hablando de familia, hoy estamos en compañía del pastor Carlos Parra, quien compartirá con nosotros su experiencia, porque prácticamente fue parte integrante de una familia que sucumbió bajo la tierra, a más de 700 metros aproximadamente. Pastor Carlos Parra, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Muy bien, muy feliz de poder compartir con ustedes, Darío, y con toda la Red Guaraní. Es un privilegio para mí. Para nosotros también. Y cuando yo mencioné, pastor, el hecho de que fue parte de esa familia de 33 personas que estaban a 700 metros bajo la tierra. Claro, así mismo fue. Por la gracia de Dios, estaba trabajando ahí en la región del Atacama, en la ciudad de Copiapó, a 40 kilómetros del lugar donde se produjo el derrumbe. Así que tuve la bendición de poder compartir con todos los familiares de los 33 mineros y con ellos también. Pude comunicarme a través del citófono, de la pantalla con ellos. Hubo un contacto con ellos y con las familiares también. Qué interesante realmente, pastor. Para que nuestra teleaudiencia pueda entrar un poco, en el 2010, específicamente agosto del 2010, 33 mineros en Chile habían quedado atrapados a 700 metros de profundidad. Se hizo eco a nivel mundial la prensa de todo esto y fueron casi como 70 días quienes estuvieron allí, ¿verdad? Exactamente. 69, 70 días. Todo el proceso, desde que se produce el derrumbe hasta que sale el último de los mineros, 70 días. ¿Cómo es que el pastor Carlos Parra entra en acción y en contacto con estos mineros? Porque hay una carta inclusive de por medio, ¿verdad? Así es. Bueno, mira, en primer lugar, el derrumbe fue el 5 de agosto. El primer día, apenas yo supe la información, sentí un anhelo de ir a servir allá, ¿no? Por la tristeza de la gente. Pero estaba prohibido el ingreso para extraños, digamos, solamente familiares y gente del gobierno. Pero en el segundo día yo recibí una llamada del presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos en Copiapó. Yo era parte de la Asociación de Pastores y entonces ellos habían conseguido una autorización especial del gobierno para poder ingresar una vez a orar con las familias. Entonces me invitaron y el tercer día yo ya estaba ingresando con los pastores y además de hacer oraciones con las familias, oramos por sus mineros para que Dios les diera fuerza, oramos por un milagro para que los pudieran encontrar, para que los pudieran sacar, leíamos la palabra de Dios a la familia, les abrazábamos dándole aliento y también en un momento dado yo le propuse a los pastores subir a una colina que estaba ahí frente a la mina para pedir a Dios un milagro, de poder encontrarlos bien y poder rescatarlos. Antes de llegar un poco a esa subida, por decir así, en la colina, ¿puede describirnos, pastor, el ambiente, el sentimiento de los padres, de los familiares, de los hijos, de las esposas que estaban allí sin saber si estaban vivos o no los mineros abajo? Claro, bueno, era desolador. Fue muy impactante para mí y para los pastores también, porque había mucha tristeza, lágrimas, desesperación. Podríamos decir que el 90-95% de los mineros y sus familiares no eran de fe cristiana, practicante diríamos. Por lo tanto había mucha angustia, mucha tristeza, mucha desesperación. Entonces nosotros vimos que acá estaba una familia, allá otra familia, entonces nosotros íbamos lugar por lugar saludándoles, tratando de levantarles el ánimo, leer un pasaje de las Escrituras, hacer una oración con ellos y a pesar de la tristeza que ellos tenían, nos recibían con mucha humildad, con mucha gratitud. Ellos no les importaba
denominación en ese religión, momento, religión, nada. Todo lo que fuera apoyo, ellos lo recibieron muy bien. Ahora bien, ¿y en qué momento ustedes comienzan a hacer contacto con los mineros? Específicamente, ¿en qué momento saben que están con vida y la cantidad y después también quiénes son? Claro, bueno, es algo... Hay varias cosas muy lindas. Por ejemplo, el primer informe era que eran 34 mineros, porque son 34 funcionarios que entraban en ese turno. Entonces siempre se habló de 34 mineros atrapados, pero más tarde se supo que uno de ellos no fue a trabajar, entonces a partir de ahí fue 33. Entonces ellos estuvieron sin contacto 17 días. 17 días sin saber que los que estaban arriba lo estaban buscando y sin saber que los que estaban arriba sabían que ellos estaban vivos. Exactamente, es decir, los familiares, por supuesto, su fe inquebrantable era encontrarlos vivos, aunque todo el mundo, siendo realista, en algún momento pensamos que ellos estarían muertos, porque se hablaba de que la roca que cayó pesaba 700.000 toneladas. Entonces, una opción era que estuvieran todos aplastados, todos muertos, o que hubiera algunos muertos u otros heridos, digamos, quebrados, o la esperanza era que estuvieran los 33 vivos en el refugio. Se hablaba de un refugio porque al fondo de la mina ellos tienen un lugar que es un lugar bien sencillo, que lo hace la misma roca, la misma estructura. Ellos dejan un espacio donde ellos podrían refugiarse en cualquier caso de emergencia. Entonces, 17 días de agonía, porque... Y durante ese tiempo, ¿cómo es que ellos se alimentaban? ¿De qué manera podían respirar si estaban a 700 metros bajo la tierra? Claro, bueno, eso era lo que dificultaba aún más las esperanzas, porque ellos no tenían alimentos suficientes, no tenían agua potable, quizás lo mínimo, lo básico, porque ellos entran por el día y salen. Entonces, y sus linternas, lo que sí tenían eran sus linternas, así que podríamos pensar que tenían un poco de luz. Sin embargo, agua ni alimento había. Y el otro tema era el aire, porque... Bueno, pero después al final se supo que por dentro de la mina había pequeñas vertientes de agua por donde entraba el agua y también entraba el oxígeno. Ajá. Aunque estaban a 40 grados de temperatura permanentemente, 40 grados de calor. Entonces, sin agua, sin aire, pero el hecho de que hubiera esa grieta donde entraba algunos hilos de agua, por allí entraba un poco de oxígeno también. Al principio tuvieron que beber agua no limpia, digamos, y según los médicos, los profesionales, ellos dijeron que al momento de establecer contacto con ellos, les quedaba apenas un 2% de posibilidades de estar vivos. 2%. Es decir, si tardaban un día más, ya era fatal, digamos. Ahora bien, ¿qué hace un pastor evangélico en medio de esa situación, verdad? Más aún donde tanta desesperación, donde esperamos que realmente estén los técnicos, los ingenieros, los geólogos y toda esa gente, y aparece ahí, pasa. Exactamente. Bueno, eso yo creo que fue providencial, porque desde un principio la orden era que no entrara ningún pastor evangélico. Entonces, sin embargo, yo también pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en Chile tenemos una red de radioemisoras que es Nuevo Tiempo. Entonces, como yo no podía entrar directamente primero como pastor evangélico, pude ir con una credencial como corresponsal de Radio Nuevo Tiempo. Entonces, al principio entré como corresponsal, pero una vez que estaba adentro, yo hacía un trabajo pastoral. Me iba orando con la familia, leyendo las Escrituras. Entonces, yo quise complementar, ¿cierto?, el trabajo profesional que hacía el gobierno, los rescatistas, los equipos de apoyo, los voluntariados, los municipios. Entonces faltaba allí un apoyo espiritual, y Dios me abrió el camino. Yo le pedí al Señor que me abriera las puertas para poder servir a esa gente, y Dios me contestó mi oración, porque me quedé los 70 días y al final... Quiero respirar el aire de tu casa.
Mis amigos, seguimos aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Estamos conversando con el pastor Carlos Parra, pastor de los 33 mineros, la experiencia que ha tomado connotación mundial con aquellos 33 mineros que estaban ahí a 700 metros. ¿En qué momento llega ese clímax de la comunicación, por decir así, pastor, en que ustedes certifican de que los mineros, en primer lugar, están con vida y en segundo lugar, que pueden tener todavía posibilidades de ser sacados de ese lugar? Estaban guiando el taladro en una determinada dirección, vamos a decir, en determinada dirección, y de pronto, cuando va a una cierta profundidad, este taladro choca con una roca muy dura, lo que hace que este taladro se desvíe de la dirección que ellos les están dando. Pero ese desvío lo llevó hacia el refugio. Ah, mire. Entonces, o sea, prácticamente fue algo como que puesto por Dios. Fue puesto por, de hecho, cuando ese día 22 de agosto, que fue un día glorioso, ¿no? Que en Chile todo el país, todos salimos a las calles a agitar banderas, a tocar bocina, a darle gracias a Dios porque se encontraron los mineros vivos. Fue una fiesta nacional. Ese mismo día por la tarde, cuando ya estos operarios que dieron con los mineros, bajaron y ellos se entrevistaron con los medios de comunicación, con las familias, y yo pude hablar directamente con el operario que dio con el refugio, y él me dice: pastor, ¿sabes qué? Esto fue 50 y 50, me dice. ¿Pero cómo es eso de 50 y 50? Sí, me dice, nosotros hicimos lo mejor de nuestra parte, pero nosotros íbamos en cierta dirección. Pero Dios, dice, Él guió este taladro, lo desvió, y entonces ellos bautizaron esa máquina como la mano de Dios. Bueno, cuando el taladro llegó al fondo, los mineros tomaron algunos martillos y golpearon el taladro para que arriba supieran que había vida. Arriba escucharon esos ruidos y ellos dijeron: podría haber vida, y otros dijeron: no, son las piedras, son las rocas que están golpeando el equipo. Y entonces ellos tomaron una pintura, un resto de pintura roja, pintaron este coso, y entonces cuando llegó arriba el taladro y vieron pintura, entonces dijeron: hay vida. Pero todavía no se sabía cuántos, si hay heridos, si hay muertos. Pero uno de los mineros rápidamente buscó un plumón, un papel, y él pone: estamos bien los 33 en el refugio. Entonces él lo ató con una goma alrededor del taladro y quedó con barro al salir para arriba, porque el equipo trabajaba con agua. Entonces al llegar arriba ellos ven solo la pintura roja y dicen: bueno, por lo menos hay vida. Pero un poco más tarde alguien descubre el papel que está envuelto todo lleno de barro, y lo abre el ministro de Minería y estamos bien, los 33, en el refugio. Eso fue algo maravilloso, que todos saltamos de alegría y dimos gracias a Dios por el milagro. ¿Y en qué momento ustedes entran en contacto? Porque tengo entendido de que han escrito una carta inclusive dirigida hacia su persona, pastor. Bueno, en primer lugar, siempre mi trabajo fue con las familias arriba, y cuando ya se estableció contacto por ese pequeño túnel, ese pequeño tubo, el gobierno estableció comunicación fluida con ellos, se les enviaba agua, alimentos, se les enviaba, y ya empezaron los familiares a enviar cartas para ellos, y entonces ellos empezaron a devolver cartas, y entonces las familias que ya me conocían muy bien como su pastor, le mandan a contar a ellos: aquí hay un pastor que nos está ayudando, que está orando por nosotros, que está orando por ustedes. Entonces muchos mineros abajo se sintieron agradecidos. Y bueno, primero recibí una carta de uno de ellos, que es Ricardo Ojeda, que José Ricardo Ojeda es el mismo minero que escribió Estamos bien los 33 que en el puso refugio. ahí por Exacto. la máquina. Entonces él, porque yo atendía a su hermano, su hija, que eran los que estaban permanentemente allí, entonces él me manda una carta con su hija en gratitud, que la tengo conmigo acá, y en algún momento podemos... Esta es la forma. Aquí está la original, que yo lo tengo plastificado, ¿no? Mira un poco, che. Aquí hay de todo, credo, religión, todos hermanos en Dios. Dice: me cuesta un poco escribir, se siente algo extraño dentro, pero me es difícil pensar. Si Dios nos ha dejado con vida, es porque algo más tiene preparado para cuando salgamos de aquí. ¿Qué te parece? Que lo diga un minero que está atrapado a 700 metros de profundidad. O sea, ve que hay un propósito en todo esto. O sea, esta carta a mí me emocionó. Yo la puse por internet, dio vuelta al mundo esta carta, porque fue hermoso tener esta reacción por parte de ellos.
Y bueno, y más tarde, cuando ya, después que ya se estableció un citófono, un teléfono, más tarde se envió una pantalla de televisión, ellos la armaron abajo, entonces podía haber videoconferencia. Entonces, en un determinado momento yo tuve el privilegio de hablar con ellos por videoconferencia y hablé con José Ricardo Ojeda en la pantalla, él me veía al fondo de la tierra, yo lo veía acá, leí un texto de la Biblia, él se emocionó, oramos juntos por videoconferencia y él dice que están orando y esperanzados en él. Entonces fue algo muy, muy emocionante. Muy emocionante y fundamentalmente tener la oportunidad allí de transmitir ese mensaje de esperanza, ese mensaje de buenas nuevas y usar la palabra de Dios para eso. Sí, bueno, porque ese fue otro punto que Dios me guió, porque en los primeros 17 días, mientras que no sabíamos de ellos, el Señor me puso en mi corazón de regalar una Biblia grande a cada una de las familias, y así lo hicimos. Entonces, bueno, pasara lo que pasara, ellos tendrían la fortaleza y la esperanza en la palabra de Dios. Pero el día que fueron encontrados vivos, ahora el Espíritu Santo puso otra idea en mi corazón, de enviarles ahora una Biblia pequeña, una Biblia a cada uno de los mineros. Ah, mire. ¿Y cómo fue aquello? ¿Lo hizo? Sí, bueno, nosotros, primero yo le regalé una Biblia al ministro de Minería, Ajá. y grande, ¿no? Y le digo, ministro, esta Biblia grande ya le regalé a las 33 familias. Y él me dice, que bien, lo felicito, muy bien. Bueno, esta Biblia es para usted. Entonces le digo, pero sabe, tengo otro anhelo. Quisiera mandar una Biblia a los mineros. Entonces, y él me dice, pero pastor, ¿cómo lo va a hacer si el tubo tiene un diámetro de 7,5 centímetros? Entonces yo le digo, ministro, deme la oportunidad de buscar una Biblia y la enviamos. Entonces él me dice, bueno, si usted encuentra una Biblia pequeña, tráigala y la enviamos, ¿no? Entonces yo me comuniqué con Santiago, con los pastores de Santiago, y ellos comenzaron a recorrer las librerías cristianas y gracias a Dios, después de buscar todo el día en muchas librerías, encontramos en Sociedades Bíblicas Chilenas, encontramos una pequeña Biblia también que era parecida a esa. Es una réplica, esta misma, exactamente. Ah, y esta mide 7,5 centímetros, la misma medida que tenía el diámetro del tubo. Entonces, ellos fueron encontrados el 22 de agosto y el 26 de agosto, 4 días más tarde, ya estaban recibiendo 33 Biblias, una para cada uno de los mineros. Y ahí habrán leído más que nunca el texto que dice que Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros, junto con mi esposa y mis hijos, destacamos muchos textos. Tuvieron la oportunidad de subrayar para nosotros enviarles. Subrayamos con mis hijos varios textos para que para ellos les fuera más fácil, más rápido encontrar esperanza y promesas, ¿no? Le pusimos allí Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo, no temas ni desmayes donde quiera que vaya. Isaías 41:10. También les enviamos el Salmo 40 del 1 al 3. Con paciencia esperé en Jehová, pero Él escuchó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación. Entonces ellos encontraron rápidamente promesas destacadas, subrayadas, que les iban a dar aliento para esperar. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Seguimos aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, compartiendo con el pastor Carlos Parra la experiencia que ha tenido en esos días acompañando a estos 33 mineros. Habíamos dicho antes de ir al corte que Dios, cuando actúa, lo hace de manera sobrenatural y transforma la muerte en vida, la desesperanza en esperanza. Eso lo pudo percibir, pastor. Sin duda, los familiares desde un principio ellos bautizaron el campamento como Campamento Esperanza. Campamento Esperanza, porque ellos dijeron la fe mueve montañas y la esperanza es lo último que se pierde. Ellos pudieron tener esa fe firme hasta el final. Entonces, a medida que se iba avanzando, mira, hay una parte también que no siempre se considera, y es que si bien el 22 de agosto se les encuentra vivos, todo el mundo feliz, cuando el ministro, él dice, bueno, para poder rescatarlo vamos a necesitar 4 meses más. En ese momento, digamos, volvió la desesperación, la angustia, porque una cosa es saber que están vivos, pero otro es traerlos a la superficie en 4 meses.
Entonces ahora el Espíritu de Dios nos guió para lanzar una cadena de oración a nivel mundial. Creamos una página del Facebook y enviamos y todos los cristianos nos unimos en el mundo para orar por ellos. Entonces yo le dije al ministro que íbamos a orar para que el rescate no durara 4 meses, sino que fuera menos. Y gracias a Dios llegó el momento en que él me dice, pastor, por favor, que sigan orando, dice, porque los trabajos van más rápido de lo que pensábamos. Ok, con la oración se iba acelerando el trabajo. Y salieron, claro, y salieron en 2 meses, o sea, de los 4 que él había pensado, es simple, salieron en 2 meses. Entonces se mostró el poder de Dios. Y yo quisiera manifestar que por la gracia de Dios fui entrevistado por más de 80 medios de comunicación del mundo entero. De los 5 continentes, por el tema del envío de la Biblia, por el apoyo espiritual. Entonces yo tenía la oportunidad de decirle a estos medios que Jesucristo es el más grande rescatista de todos los tiempos, porque Él vino del cielo a la tierra, murió en una cruz por nuestros pecados, para rescatarnos a los pecadores. Entonces yo podía decirle a estos medios a nivel internacional, es decir, la idea, el propósito era testificar de Jesucristo. Yo creo que este milagro no es un milagro en sí mismo, solo por salvar 33 mineros. Te dije que había otras cosas detrás. Dios tenía un propósito muy grande. En algún momento, hablando con la esposa de uno de los mineros que estaba abajo, ella me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo por un lado estoy angustiada, estoy triste porque no sé si mi esposo está vivo, si no sé, pero una cosa sé, me dice, yo creo que Dios tiene un propósito muy grande con esto, me dice, la esposa de un minero. Y bueno, yo le digo, efectivamente, así es. Bueno, y ahora nosotros podemos evaluar porque fue llamada la atención del mundo entero en este milagro, ¿no? Y entonces así quedó constatado y el mundo entero vio un milagro moderno. Dios llamó la atención del mundo entero para decir que Dios está vivo, que Dios existe, que Dios no mira el pecado de las personas, sino que escucha sus oraciones que son del corazón. Y se interesa por 33 personas también. Y se interesa por 33 personas también y por cada persona que esté quizás en algún pozo, en un pozo no debajo de la tierra, pero quizás pueda estar en un pozo debajo de la desesperación, debajo de deudas, debajo de problemas familiares, debajo de la droga, del alcohol, pero no importa el pozo en que tú puedas estar. Jesucristo es el más grande rescatista y puede sacarte del pozo en que tú estás. ¿Qué sucede en ese momento, pastor, cuando finalmente se llega a ellos y comienzan a rescatarlos y a traerlos sobre la faz de la tierra? Bueno, eso fue algo maravilloso. El rescate duró 48 horas. Prácticamente estuvimos ahí despiertos, no dormimos en 48 horas. Y bueno, cada familia había instalado una pantalla de televisión en su carpa, diríamos, para ver el rescate de su familiar cuando estuviera saliendo. Entonces, como se había dado el orden, los medios de comunicación anunciaban, a continuación va a salir Jimmy Sánchez, por ejemplo, va a salir. Entonces las familias sabían que el siguiente era su ser querido. ¿Qué hacía yo? Yo me iba a ese grupo familiar, es decir, va a salir Ábalos. Bueno, yo me iba a la familia Ábalos y estábamos allí viendo en la pantalla cómo venía saliendo y cuando llegaba a salir a la superficie, era alegría, nos abrazábamos y dábamos gracias a Dios, lágrimas, llanto, porque un minero salió. ¿Y qué le hace reflexionar a usted como pastor, como siervo de Dios, todas estas experiencias que ha vivido? Bueno, muchas. Por ejemplo, yo creo que según las Escrituras, según el Evangelio de Mateo 24, el Señor Jesucristo dejó muchas señales acerca de la segunda venida, de su regreso a la tierra. Y yo creo que lo que está aconteciendo en el mundo político, religioso, económico o incluso natural a nivel mundial, son señales que anuncian el pronto regreso de Jesús a la tierra. Entonces yo creo que este milagro que Dios permitió tiene un propósito exactamente en el momento de que la humanidad que se está olvidando de Dios vuelva su corazón a Dios y pueda buscarle a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y por otro lado, ver que Dios quiere hacer cosas grandes en este tiempo con cada cristiano. Es decir, el propio Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago también hará, y aún mayores hará. En San Juan 14, verso 13, dice allí. Entonces, si nosotros nos ponemos en la mano de Dios como instrumentos, Dios nos va a usar para llevar el Evangelio al mundo entero
y que se salve la mayor cantidad de personas posible. Señores, tenemos que ir cerrando. Que estamos aprendiendo algo tan grande y maravilloso. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Aquel que da vida, aquel que transforma la muerte en vida, que trae esperanza donde ya prácticamente no la hay. Este es el Dios que tenemos y este es el Dios que utiliza también a siervos, el pastor Carlos Parra, para hacer cosas aún mayores que aquellas que se han prometido para cada uno de nosotros. Mis amigos, será hasta una próxima entrega, por supuesto a través de Red Guaraní, el canal de la familia, y en Honoris Causa. Seas mi único